Adore al Señor, adórale, bendícele. Te adoramos, Dios maravilloso. Gloria a nuestro Rey. Ocupe su lugar, amado hermano, amada hermana. Para mí, estar delante de ustedes es un privilegio, poder compartir la palabra del Señor, poder experimentar la hermosa presencia de Dios. ¿Verdad que Dios es real? ¿Verdad que estar en su presencia es algo hermoso, maravilloso, que nos ministra, que nos fortalece, nos edifica, nos cambia, nos transforma? Y a través de cada momento de esta reunión, mi corazón se estremece en esa experiencia que podemos tener con Dios. Mi corazón puede testificar de que Dios está aquí. Mi ser, mi cuerpo reacciona de múltiples maneras, llorando, riendo, cantando, sudando a la presencia de Dios. Y ha sido un tiempo muy hermoso el que hemos podido experimentar en esta mañana. Pero Dios tiene más para nosotros, mucho más para nosotros. Y yo quisiera, hermanos, que vayamos a la palabra de Dios, que prepare su Biblia ahí en Efesios 2. Y vamos a leer la porción que abarca del versículo 11 al versículo 22. Y de una manera específica vamos a acentuar el versículo 19 al 22. Ese va a ser nuestro pasaje base en esta hora. Pero antes de leer esta escritura, yo quiero recordar lo que Dios nos hablaba la semana anterior. Durante esta semana nuevamente vi y escuché lo que el Señor hablaba en nuestra vida a través de la predicación la semana anterior. Y fue una predicación donde Dios habló de una manera muy clara acerca de cada uno de nosotros. A través del profeta Jeremías fuimos confrontados con la voluntad de Dios. Y cuando nuestro pastor estaba ministrando ya al final, hay unas palabras que quiero repetir, porque son palabras del Espíritu. Son unas palabras proféticas que quizá en el desarrollo del servicio o estando aquí, quizá no las consideramos tan claramente, pero yo quiero recordarlas. Si usted puede nuevamente ver y escuchar el servicio anterior, usted va a ser nuevamente testigo de cómo el Espíritu de Dios habló a nuestra vida. Y dice así, voy a leer literalmente lo que el Señor habló a través de nuestro pastor. Era un mover profético en ese momento aquí entre nosotros. Mire, el Señor dijo: el futuro de la iglesia está en mis manos. El futuro de la iglesia está en mis manos. Y el llamado sigue siendo el mismo: vuélvete a mí. Iglesia, lo digo literalmente como habló el Espíritu, vuélvete a mí. Si has fallado, si has adulterado, si has practicado idolatría, vuélvete a mí, dice Jehová de los ejércitos, y verás mi amor, y verás mi gracia, y verás mi misericordia delante de ti. Te haré bien, como planeé hacerlo todos los días de tu vida por la obra de Jesucristo, mi Hijo. En la cruz, quien te ha justificado y quien te mira con todo amor y con toda ternura.
Qué palabra tan hermosa, tan bella. Dios nos está diciendo: vuélvete a mí, vuélvete a mí. Y tenemos que responder. Y tenemos que responder. Y de la misma manera que el Señor nos habló la semana anterior, hoy nos quiere hablar. Y debemos de disponer nuestro corazón. Debemos dejar a un lado cualquier distracción y enfocarnos en esta hora en lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Porque sus palabras son espíritu y son vida. Son la vida que necesitamos. Es la vida que tiene que fluir en medio de su pueblo. Es la presencia maravillosa de Dios en nosotros. Le voy a pedir que incline su rostro y que le pidamos a Dios que nos hable. Que no deje de hablarnos, porque queremos oírle, queremos escucharle y queremos vivir lo que Él está hablando hoy a cada uno de nosotros. Padre, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Damos testimonio de tu hermosa, de tu gloriosa, de tu dulce presencia entre nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias por estar aquí, Señor, llenando nuestra vida, hablando a nuestro corazón, Señor, ministrándonos, Señor, a través de cada momento en esta reunión, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú nos has hablado. Porque tú nos estás llamando, Señor, a volvernos a ti para experimentar, oh Dios mío, tu presencia maravillosa, para experimentar tu gracia, tu amor, tu misericordia. Gracias, oh Dios. Aquí está nuestro corazón, Señor, dispuesto a escucharte, dispuesto, Dios, a obedecerte y a vivir conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, por favor. Y aunque voy a enfatizar los versículos 19, 20, 21 y 22, esta porción de la palabra empieza en el versículo 11, Efesios 2, del 11 al 22. Y dice así, lea conmigo ahí con su vista. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiero leer estos dos últimos versículos. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiero decir en esta mañana que por la gracia, por el amor, por la misericordia de Dios, usted y yo somos el pueblo de la presencia de Dios en esta tierra. Usted y yo somos el pueblo de la presencia de Dios. Voltea a ver a tu hermano. Él es parte de ese lugar donde Dios revela su presencia en este tiempo. Cada uno de nosotros no éramos parte del pueblo de Dios, no éramos parte de su familia, pero en Cristo Jesús el Señor nos hizo parte de su pueblo. Y no solamente parte de su pueblo, sino somos sus hijos, miembros de su familia. Y no solamente miembros de su familia, como dice el apóstol Pablo, sino que ahora somos templo de Dios en este mundo. Somos morada de Dios en esta tierra. Y hoy quiero, amados hermanos, compartir con ustedes esta hermosa realidad que tenemos en Cristo, donde cada uno de nosotros podemos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. En el Antiguo Testamento hubo hombres que entendieron y apreciaron lo importante, lo determinante que es la presencia de Dios en la vida de su pueblo. Por ejemplo, uno de ellos, Moisés, aquel hombre que estuvo cara a cara con el Señor y que cuando descendía del monte Sinaí tenía que ponerse un velo sobre su rostro porque la gloria de Dios resplandecía en él. En una ocasión, cuando Moisés tardó y no descendía de la montaña, el pueblo de Israel le dijo a Aarón: haznos dioses que nos guíen, que nos lleven a la tierra prometida. Y usted y yo sabemos que en ese momento levantaron un becerro de oro. Cayeron en una condición de idolatría delante de Dios. Dios habla con Moisés y le dice: desciende porque el pueblo, tu pueblo, se ha corrompido y se ha hecho un becerro de oro. En ese momento Dios quería eliminar al pueblo de Israel a causa de esta situación, porque momentos antes, días antes, ellos habían escuchado a Dios mismo hablar a sus corazones. Dios había revelado su palabra y ellos habían dicho: todo lo que Dios diga que hagamos, haremos. Pero prontamente se olvidaron de poner atención y de obedecer la palabra de Dios y empezaron a adorar
al becerro. Ante esta situación donde Dios le dice a Moisés, de ti voy a levantar un nuevo linaje, Moisés intercede. Y Dios tiene misericordia del pueblo de Israel. Y unos días después, llegaba el momento de partir del monte Sinaí para dirigirse hacia la tierra de Canaán. Y a causa de esta situación tan lamentable que vivió el pueblo de Israel adorando a un becerro de oro, Dios le dijo a Moisés, mi ángel irá delante de ustedes. Y en ese momento, Moisés le dice a Dios, no, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques, Señor, no nos saques. Moisés sabía lo valioso, lo relevante, lo necesaria que era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y por eso le dijo al Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques. Israel era un pueblo donde Dios quería manifestar su presencia. Y en los días de Moisés, Dios le reveló a él que construyeran un tabernáculo, una morada donde Dios descendería con su gloria en medio de su pueblo. En un lugar, en el lugar santísimo, en ese lugar donde estaba un arca, el arca del testimonio, el arca del pacto. Allí Dios manifestaba su presencia gloriosa en medio de su pueblo. El deseo de Dios es habitar en medio de nosotros. El deseo de Dios es tener una comunión cercana con cada uno de nosotros. Y por medio de Jesús, usted y yo el día de hoy podemos experimentar la presencia hermosa y maravillosa de Dios en nuestra vida. Hay otro episodio en la historia de Israel donde David, el rey de Israel, el segundo rey de Israel, se encargará, gracias hermano, se encargará de traer la presencia de Dios a la ciudad de Jerusalén. El primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel nos revelan esta situación que ocurrió. En una ocasión, el pueblo de Israel estaba peleando contra los filisteos. Y el liderazgo espiritual de esa nación era un liderazgo corrompido, corrupto, que no obedecía a Dios, que hacían lo que ellos querían. Elí y sus hijos no eran un liderazgo que llevaba al pueblo a buscar a Dios. Es más, cuando peleaban con los filisteos, el pueblo llevó el arca del pacto que representaba la presencia de Dios como un amuleto que les ayudara a ganar la batalla en contra de los filisteos. Pero no ocurrió así, sino que el arca que simbolizaba la presencia de Dios fue capturada por los filisteos y fue llevada a ciudades filisteas. Y lógicamente, dice la Escritura, usted lo puede leer en el primero y segundo libro de Samuel, la presencia de Dios causó estragos en los enemigos del pueblo. La introdujeron primeramente en uno de los templos de sus ídolos y su ídolo fue traspasado. Después, a causa de la presencia de Dios en una de sus ciudades, empezaron a haber tumores y los habitantes dijeron: devolvamos el arca. Después de 20 años, hermanos,
que el arca de la presencia de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, después de 20 años de no estar en el lugar que Dios amaba, la ciudad de Jerusalén, David tiene el deseo de traer el arca. Estaba en la casa de un hombre llamado Abinadab, y él en un primer intento quiso traer el arca, pero lo hizo de una manera inadecuada, no conforme a lo que enseñaba la misma palabra de Dios, la ley de Dios. Usted puede tener más detalles de esto en el primer libro de las Crónicas, capítulo 15, porque allí David se da cuenta de que hizo mal al traer el arca colocada en un carro que era tirada por bueyes. En esa ocasión un hombre murió, un hombre llamado Usa, porque la carreta se desvió del camino y él metió la mano porque el arca caía a la tierra y ese día pereció. Reflexionó David, como lo habla ahí en el primer libro de las Crónicas 15, y entonces en un segundo intento, bueno, antes de eso, el arca fue llevada, porque no pudo ser traída a Jerusalén, a la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Obed-Edom. Y el arca estuvo unos meses en la casa de Obed-Edom, y Obed-Edom y su familia fueron grandemente bendecidos, prosperados. Mira, quiero que me acompañes a ese pasaje de las Escrituras, ahí en el segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo número 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. La presencia de Dios, simbolizada, representada en esa arca, causó una tremenda bendición en la vida de Obed-Edom. Si leemos el libro de las Crónicas, Obed-Edom no volvió a ser el mismo. Se convirtió en un portero, en un cuidador de la presencia de Dios allí en medio de Jerusalén. Lo bendijo extraordinariamente a él y a toda su casa. Y al observar esto David, al escuchar esto David, dice el versículo 12, fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Este es el informe que le dan a David. Pero dice el versículo sigue adelante. Entonces David, ahí en el 12, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey, un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido de un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Milca, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz,
bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Pero cada uno regresó a su casa bendecido. Bendecido a causa de la presencia de Dios en la vida de su pueblo. David entendió, amados hermanos, que la presencia de Dios causó un impacto maravilloso en la casa de Obed-Edom. Y lo que Obed-Edom había experimentado siendo bendecido por Dios y siendo bendecida su casa, era algo que David quería para todo el pueblo. Y ahora eso, hermanos, tiene que ser el anhelo de nuestro corazón. Que la presencia de Dios llene nuestra vida. Que la presencia de Dios inunde nuestro corazón. Que la presencia de Dios nos sature, nos envuelva. Porque la presencia de Dios transforma la vida de cada uno de nosotros. Y no solo nosotros, sino cuando la presencia de Dios nos llena, hay bendición para nuestra casa, hay bendición para nuestros hijos, hay bendición en el matrimonio, hay bendición en todo lo que representa la familia. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Y a causa de su presencia, otro episodio lo podemos ver cuando Salomón levantó ese templo suntuoso, esplendoroso, allí mismo en Jerusalén. El día en que fue consagrada esa casa, la presencia gloriosa de Dios se manifestó poderosamente y nadie podía ministrar. Y Dios habló con Salomón y habló que a causa de su presencia en ese lugar, Él iba a tener misericordia de su pueblo. Él iba a darle su favor y su bondad a su pueblo. Por eso es tan importante, hermanos, que usted y yo recordemos que ahora somos el pueblo de la presencia de Dios. Cada uno de nosotros en lo individual, pero cada uno de nosotros en lo colectivo, como iglesia que somos el lugar donde Dios quiere manifestar su gloria en estos tiempos. No solo era para los días de Moisés, no solamente en los días de David, no solamente en los días de Salomón, sino en estos días. Dios quiere manifestar su presencia en cada uno de nosotros. El mismo apóstol Pablo en esta carta que estamos leyendo ahí en Efesios les dijo en el capítulo 5, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Usted y yo, amados hermanos, tenemos que vivir en esa realidad de la experiencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Dios está en todo lugar. Él es omnipresente. Si podemos leer un versículo del Salmo 39, acompáñeme por favor al Salmo 139, perdón. Salmo 139, versículo 7. Nosotros podemos entender que Dios está en todo lugar, que su presencia lo llena todo. Dice el salmista, dice David mismo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Nuestro Dios es un Dios omnipresente. Está en todo lugar, pero hay lugares que Él ha escogido para manifestar su presencia de una manera gloriosa, de una manera especial. Y el mismo libro de los Salmos da testimonio de esta realidad. Salmo 48, por favor. Vamos a leer algunos versículos. Es un salmo bello que habla de cómo la gloria de Dios está en medio de un lugar que Él escogió para manifestar su presencia. Dice el Salmo 48, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. ¿De qué lugar está hablando el salmista? De Sión, de Jerusalén. Y dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Cuánto amó y cuánto ama Dios a Jerusalén. Fue una ciudad que David conquistó de mano de los jebuseos y la consagró completamente a Dios. David dijo, Señor, esta ciudad es para ti. Esta ciudad es la ciudad del gran rey. Y Dios puso su nombre en ese lugar. Allí la gloria de Dios se manifestó en los días de Salomón. Y ahí la gloria de Dios se manifestará cuando Cristo venga por segunda vez. Hay lugares que Dios ama, porque son lugares que Él ha escogido para manifestar su presencia. Y hoy yo quiero recordarte que tú eres un lugar donde Dios quiere manifestar su presencia maravillosa. En ti, Dios quiere revelar su gloria. Dice el profeta Isaías. Este versículo no lo traía aquí yo listo, pero Isaías, capítulo, ahorita les digo el capítulo, pero esta es la realidad de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Isaías 60, qué hermosa, qué poderosa palabra del profeta que dice así, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Estos son los días que vivimos. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y obscuridad las naciones. Mas sobre ti, dile al que está a tu lado, mas sobre ti. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Tú eres esa persona. Tú eres ese hijo amado donde Dios quiere manifestar el día de hoy su gloria. Él te ha amado, Él te ha hecho parte de su pueblo, Él te ha hecho parte de su familia y tú eres ese lugar que Él quiere llenar con su gloria en este tiempo. Es lo que dice el apóstol Pablo, que somos templo
Somos un edificio. Cada uno de nosotros como piedras vivas somos el templo que se levanta el día de hoy delante de las naciones de la tierra para que la gloria de Dios sea derramada y la gloria de Dios sea conocida. Somos esa morada. Regresemos ahí a Efesios 2. Dice el versículo 21. En quien todo el edificio, en la obra de Cristo, en la palabra de Dios, en lo que hemos recibido de parte del Señor, en ese fundamento establecido por apóstoles, profetas, por Jesucristo mismo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser el lugar de la presencia de Dios. Yo, hermano, yo, con mi fragilidad, con mi debilidad, con mis problemas, con mis angustias, con mis temores, ¿acaso no me conoce? ¿Acaso Dios no sabe que soy pequeño, que soy frágil, que soy endeble? Sí, Dios lo sabe y también nosotros. Pero allí, en eso frágil, débil, en eso que se corrompe continuamente, allí el Señor está levantando un lugar de su presencia para manifestarse en esos tiempos. En tu vida y en mi vida será vista la gloria del Señor en este tiempo. En cada uno de nosotros. En quien vosotros también, dice el versículo 22, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios por el Espíritu. Es por eso que somos impactados cuando venimos a un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. Por eso desde que iniciamos nuestras actividades en este día, la presencia de Dios empezó a correr como un río maravilloso. Porque Él ha dicho que su iglesia es su pueblo de su presencia. Y cuando oramos por la mañana, ahí está la presencia de Dios, llenando nuestra vida. Y cuando escuchamos la dirección, cuando cantamos a Dios, ahí está el Señor manifestando su presencia en nuestra vida, dando testimonio de que Él quiere habitar en nosotros, en nuestro corazón, a través de la palabra profética que Dios habló a nuestro corazón en medio de la alabanza. Ahí está Dios entre nosotros. Ahí está el Señor manifestando su gloria a través de la comunión, a través de la celebración de la cena del Señor. Ahí Dios está también derramando su gloria en nuestra vida. Todo lo que está ocurriendo el día de hoy en nosotros tiene que ver con el deseo de Dios de que tú y yo seamos llenos de su presencia, que seamos llenos de su gloria. Ahora, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios y les dice que ellos son el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 6. Después de que el apóstol Pablo habla acerca de la inmoralidad y de cómo la fornicación, el adulterio, produce muerte, produce un impacto destructor en la vida de los que la practican, él les habla y les dice en el versículo 19:
y cuestiona el apóstol Pablo a los corintios y les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, porque estaban pecando contra el cuerpo a través de estas prácticas de inmoralidad? El apóstol Pablo los cuestiona y les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestros cuerpos mismos, algo que despreciaban en el pensamiento helenístico en Corinto. El cuerpo era malo, solo el espíritu buscaba lo bueno. Pablo establece algo completamente diferente de la obra de Cristo. Y nuestros cuerpos son el templo del Espíritu de Dios. Somos el templo de Dios. Tu vida, mi vida, es el lugar que Dios ha escogido para que su presencia habite en estos tiempos. Vuestros cuerpos son el templo del Señor. Y vuestro espíritu, y todo es de Él, dice el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, en la práctica, ¿qué implicaciones tiene ser llenos de la presencia de Dios? ¿Qué implicaciones tiene que usted y yo seamos ese lugar, esa morada donde Dios quiere manifestar su gloria? Quiero que me acompañe, por favor, primeramente a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y ahí en Gálatas, el apóstol Pablo va a hablar, Gálatas 5, 22 y 23, ¿sí? Va a hablar acerca del fruto del Espíritu. Pero quizá necesitamos también escuchar o leer lo que corresponde a las obras de la carne. Así es de que vamos a leer desde unos versículos atrás, donde el apóstol Pablo habla acerca de las obras de la carne. Dice el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una persona vacía del Espíritu, una persona que anda conforme a su carne, a su naturaleza, evidencia con su vida que Dios no está con él. A través de cada uno de estos aspectos que habla el apóstol Pablo. Esta es la evidencia ocular, visible, palpable de que alguien no tiene a Dios. De que alguien no conoce a Dios. El que practica todo esto no tiene parte en el reino de los cielos. No es parte de la familia de Dios. No es un lugar que sea la morada de Dios, donde Dios puede manifestar su amor, su gracia, su misericordia. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible estar vacío de la presencia de Dios. Pero ahora el apóstol Pablo
va a hablar de algo maravilloso. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, la evidencia de que Dios está en nuestra vida, la evidencia del obrar de Dios en nuestro corazón. Mira, amado hermano, saber si una persona tiene a Dios es muy sencillo. No se necesita mucho discernimiento. Saber si una persona es el lugar donde Dios habita, donde Dios está obrando. Saber si una persona está buscando de Dios conforme a esta palabra es algo muy sencillo de ver. Y dice el apóstol Pablo, mas el fruto del Espíritu, la obra de Dios en aquellos que mora el Señor es amor. Dígalo conmigo. Vamos a leerlo juntos, ¿verdad? Dice, voy a leer nuevamente el 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay. El carácter de Cristo es este fruto que produce el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y Pablo mismo, hablando a los efesios, decía que cada uno de nosotros estamos siendo edificados para hacer esa morada de Dios, donde se ha de manifestar su presencia de una manera poderosa. Poderosa. Y mire, de tal manera, de tal intensidad, que ahí en 1 Corintios 14, vamos a leer nuevamente a Pablo. 1 Corintios 14, versículo 24 y 25, dice de la siguiente manera. De la siguiente manera. En un mover poderoso del Espíritu en la congregación, en la reunión, dice el versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, pero por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, por esa manifestación poderosa del Espíritu Santo, mediante la profecía, donde el corazón es desnudado, donde el corazón es quebrantado por Dios, dice el apóstol Pablo, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está con vosotros. Aún los que no conocen de Dios, aún los que necesitan salvación y vida eterna, cuando hay un mover maravilloso del Espíritu, donde la profecía es parte de la obra del Señor en medio de su pueblo, los corazones son quebrantados y son llevados a un reconocimiento de quién es Dios, de que necesitan de Dios. Y hay un testimonio de que Dios está aquí. Dios está aquí. Esa palabra profética que les leí al principio, hermanos, a mí me da un testimonio maravilloso de que Dios está aquí. Pero no solo de una manera general, sino que Dios está en tu vida, José Luis. Porque ahí está el carácter de Cristo. Porque ahí está el fluir de los dones de su Espíritu. ¿Cómo saber si verdaderamente somos ese pueblo lleno de la presencia de Dios cuando venimos y nos ministramos mutuamente? Y yo no tenía el gusto de conocer en lo personal a Manuel, pero al escucharlo, hermanos,
Él bendijo mi vida, porque Dios está en él, y el amor de Dios que está en él, ese carácter de Cristo, me ha bendecido en esta mañana. La realidad de la presencia de Dios nos tiene que transformar. El mismo apóstol Pablo habló de que somos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen del Señor, porque somos el lugar de su presencia. Por eso, cuando Debbie nos daba esa palabra en la alabanza, mi corazón fue conmovido. Una palabra de victoria en Cristo, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo. Fue como un abrazo de Dios para mi corazón, para mi vida. Pero es que es Dios que está contigo, es que Dios está en ti, Debbie. La palabra de Jeremías que nos leyó Cristian nos bendijo a todos, porque es Dios obrando a través de la vida de sus hijos. Por eso, a través de cada cántico, hermanos, nuestro corazón es ministrado y podemos ministrar al Padre, porque Dios está en ellos. Mire la importancia de ser un lugar de la presencia de Dios, porque ahí se revela el amor, el gozo, la paz. Yo veo a mi hermana Gladys y antes de que ella diga una palabra, Dios me ministra con una paz tan hermosa. Gladys, tú me transmites esa paz de Dios a mi corazón. Así, solo de verte, es un testimonio de Dios en tu vida y me bendice. ¿Pero por qué? Porque Dios está con ella. Porque Dios le ha dado paz, porque Dios le ha dado de su gracia, porque la presencia de Dios en ella es una realidad. A ver, pregúntale a tu vecino, ¿qué te ministro el día de hoy? ¿Qué te ministro? ¿Qué te estoy ministrando en este momento? Sí. Ahora, si somos llenos de la presencia de Dios, nos vamos a bendecir mutuamente. Y vamos a salir de aquí diciendo, Dios estaba allí. Dios estaba en medio de nosotros. Porque pude ver su amor a través de la vida de Juan Carlos. Pude ver el gozo fluyendo a través de sus palabras, a través de lo que Él hace, a través de su servicio, a través de lo que somos, hermanos. Dios manifiesta que está entre nosotros. No solamente en la profecía, no solamente en la palabra de ciencia, allí también de una manera maravillosa. Pero tú eres un lugar donde Dios ha hecho morada y tú nos bendices a cada uno de nosotros, porque Dios está contigo. Y a eso venimos a este lugar, a ser transformados de gloria en gloria por el mismo Espíritu de Dios, a la misma imagen de nuestro Padre Celestial. Es sencillo saber si en una iglesia está Dios. Es sencillo saber si hoy tuvimos un encuentro con Dios. Nuestra vida se va a llenar de Él. Y Dios es amor, y Dios es luz, y Dios es verdad, y vamos a vivir en el amor de Dios, y vamos a vivir con gozo, y vamos a vivir nuevamente lo que dice Pablo ahí en Gálatas. Vamos a vivir en esta dimensión de lo que el Espíritu Santo produce, en ese amor ahí en la familia, en el matrimonio, en nuestras relaciones. En cualquier lugar que estemos, el amor de Dios va a ser manifestado porque estamos llenos de Dios. Pero si todos son envidias, pleitos, disensiones, ¿de qué da testimonio eso? De que Dios no está allí, de que la presencia de Dios está ausente.
Y tú y yo hoy venimos a este lugar que Dios ha escogido para manifestar su presencia y llenarnos de Él y llenar nuestra vida de tal manera que somos transformados para vivir una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Yo, hermano, sí, tú y yo podemos experimentarlo, porque es Dios obrando en nuestras vidas. Es la excelencia del poder de Dios derramado en una vasija de barro como nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Yo soy igual de terrible que una persona que no conoce a Dios y el Espíritu Santo no me llena. Por eso yo necesito ser lleno de su Espíritu. Por eso continuamente desde aquí enseñamos y predicamos: llenémonos de la presencia del Espíritu Santo. Tu familia lo necesita, mi familia lo necesita, tu matrimonio lo necesita, mi matrimonio lo necesita. Nuestros hijos necesitan ver a un hombre lleno del amor de Dios, a un hombre de paz, a un hombre templado. Y eso solo lo produce el Espíritu Santo. Y ese es el resultado de ser llenos del Espíritu Santo. No se puede fabricar. No es algo que nosotros podemos imitar. Inmediatamente se ve la falsedad. Pero cuando es una obra genuina del Espíritu Santo, entonces la gloria de Dios se manifiesta y cualquier persona puede testificar: Dios está contigo. Dios está contigo porque amas, porque tienes gozo, porque tienes paz, aún en esas terribles situaciones que estás enfrentando. Dios está obrando en tu vida. Yo creo que hoy el Espíritu Santo quiere hacer algo en nosotros. Nos quiere llenar para que este fruto sea evidente en nuestras vidas. Solo con uno tenemos, ¿verdad? Para que Dios trabaje profundamente en nosotros. Solo con el amor, quizá. O solo con el gozo. O la paz. El Espíritu Santo necesita llenar plenamente nuestros corazones. Y no solo una vez y para siempre, no. El ser llenos es algo continuo. Es buscar la presencia de Dios cada día. Porque si no, ese amor no va a florecer. Porque es fruto del Espíritu en mí. Tenemos que ser el pueblo de la presencia de Dios. Tenemos que ser el templo donde Dios habita. Podemos ser la morada de Dios en esta tierra. Dios morando en nuestros corazones y reflejando toda su belleza, toda su hermosura. Yo quiero hacer un llamado para ser llenos de Dios. Para que la presencia de Dios que está en este lugar, rodeando nuestra vida, inunde nuestro corazón, penetre hasta lo profundo. Mire, hay una nube de gloria aquí de Dios. Pero usted y yo tenemos que decirle: Señor, esta presencia tan maravillosa que siento en este lugar, ahora, aquí, Señor, en lo profundo de mi ser, llenándome, inundándome, transformándome, llevándome a ser un lugar, una vida diferente, un portador de tu gloria.
Necesitamos conectarnos en esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ser ese pueblo del Espíritu. Ser ese pueblo lleno de la presencia del Espíritu Santo. Somos tan frágiles y tan endebles y lo necesitamos a Él. Termino con esto. Es algo personal. El día lunes recibimos la noticia de nuestra familia en los Estados Unidos que mi papá iba a ser intubado a causa de complicaciones por COVID. Él ya vacunado, con un problema en sus riñones, empezó a sufrir los estragos de la enfermedad. Y yo les compartí el día martes a los hermanos de la oración, como 40 hermanos estaban ese día. Les compartí que me ayudaran a orar por mi papá. Que Dios le sanara. Que Dios lo tomara en sus brazos, se hiciera en él un milagro, hiciera maravillas. Hoy mi papá sigue intubado. Y desde el día martes con un reporte delicado. Lo reportan delicado. Hubo 2 días en que prácticamente le dijeron a mi mamá que su situación era crítica. Mis compañeros en el seminario, los profesores, como 40 profesores, les pedí que oraran por mi papá. Mis alumnos ahí en el seminario me preguntaron si había alguna necesidad, les compartí, y como otros 40 alumnos estaban orando por mi papá. Y el día de hoy seguimos orando en esa situación, esperando un reporte de que está respondiendo y que pronto saldrá de este procedimiento. Por eso necesitamos a Dios. Porque si no, situaciones como estas que hoy vivimos en este mundo nos destrozan, hermano. Nos sobrepasan. Si no es por Dios, esto sería una locura. Y mi madre y mis hermanos están allí cerca de Él, pero yo estoy tan lejos. Porque no tengo una visa para entrar a los Estados Unidos. Si alguien conoce a un cónsul americano, por favor, dígame. ¿Sí? Si alguien conoce un amigo que tiene un amigo y un amigo que tiene un cónsul americano, para que yo pueda estar allí también, cerca. La presencia sería suficiente, ¿verdad? Que a veces no sabemos ni qué decir. Pero esa es nuestra realidad, hermanos. Que un día nosotros, un familiar está sano y al siguiente ya no. Un día se acaban las fuerzas, un día se acaba la vitalidad, se acaba la belleza, un día se acaba el dinero. Por eso, hermanos, necesitamos ser llenos de la presencia de Dios. Porque nuestro corazón se quebranta. Y es ahí cuando viene Dios, Debbie. Dios bendiga tu vida, hija. Y nos habla de una manera maravillosa. Porque Dios está en ti. Y nos bendice. Por eso te necesito, Pastor José. Porque en ti está el amor de Dios que yo necesito. Por eso te necesito, alma. Porque en ti está ese fruto del Espíritu que bendice mi vida.
Por eso necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu. Porque aquí alguien te va a abrazar. Alguien te va a escuchar, alguien te va a comprender, te van a dar una palabra de fortaleza, de ayuda. Aquí vas a recuperar la esperanza, no por la gente misma, sino porque Dios está aquí. Dios está aquí. Ha hecho de nuestra vida, ha hecho de este lugar el lugar de su morada. Y nuestras familias lo necesitan. Nuestros hijos necesitan hombres y mujeres, por lo menos los que hoy estamos aquí, llenos del Espíritu Santo. Pónganse de pie, amados hermanos.